que son de, algunos que son como se llaman metálicos. Sí, claro. Sobre todo esta parte de la logística inversa lo que busca es, repito, tratar de en algo recuperar algún producto que, ejemplo, ya no salió a la venta y para no desecharlo totalmente, De- coger algún, del ejemplo, pongamos de la batería, ¿cierto? De la batería no es que ya acabó su vida útil y ahí lo cogen y lo botan, sino como lo suelen hacer, dan una nueva batería siempre y cuando le devuelvan la que ya fue usada y de esa batería es posible del 100% de todos sus componentes lo utilicen el 40 al 30%. O sea, algunos de esos elementos, o casi todos, puedan ocuparlo para la fabricación de una nueva batería. Entonces, de esa manera, optimizan también el tema de recursos, incluso dan un aporte en la parte ambiental y obviamente ellos también generan un recurso porque es posiblemente ya algún producto de que ya no necesita como tal un tratamiento tal vez al 100%. Pero obviamente no todas las empresas pueden manejar o van a manejar esos procesos. por eso Eh, las a- empresas, por eso las empresas buscan a veces servicios de otras empresas relacionadas casi a su sí trabajo. pueden buscar otras empresas, es verdad, eso sí, sí los puede haber para que, ejemplo, les ayuden a recolectar algún tipo de producto o algún tipo de desecho como tal que sirva para la fabricación de pronto de sus productos. Pero lo que sí hay que tener claro ahí es, por ejemplo, yo como empresa, siempre doy la fabricación, ¿no? Digamos el caso de los celulares. Si no existe dentro de ningún proceso de que, ejemplo, ya cuando deseen renovar, ejemplo, el usuario, no pido como tal el dispositivo viejo, el dispositivo que ya fue usado para, para dar algún tipo de compensación o que sirva como parte de pago para el nuevo vehículo, perdón, para el nuevo celular y que yo de ese celular pueda utilizar alguno de sus componentes. Entonces, eso es lo que no todas las empresas, repito, pueden tener, ¿ya? A ver, vamos a escuchar los ejemplos que tienen, entiendo. A ver, me van a tener que esperar William y Nicole. Quisiera escucharles a los demás, que es para ser un poco más equitativos, quienes ya han participado y quienes no han participado. No han participado algunas personas. A ver, Antonia, por ejemplo, no ha participado, le escucho. Sí, ingeniero, lo que pasa es que tuve problemas con el internet y tuve que venir a otro lugar a conectarme porque tengo problemas con el router, no me sirve. Bueno, Entonces, lo importante es eso que me ahora pasó. estamos. Sí, sí. Ingeniero, yo tengo aquí un ejemplo, es de la Hamlet Packard. Es uno de los mayores fabricantes de impresoras y tintas en el mercado. Entonces, a lo que yo estaba diciendo es, mencionaba que el 75% de los cartuchos de tinta y el 24% de los cartuchos de toner HP láser se fabrican con plástico. Entonces, plástico reciclado. Entonces, ¿Ah? esto es una manera en que ellos puedan reutilizar. Bueno, ahí podríamos decir lo que se decía antes, las tres R's, reutilizar, reusar y reciclar. O sea, que se reciclan todo esto y es, para la empresa es un método gratuito a través de su programa de reciclaje para que puedan ellos de esta manera también ayudarse y poder fabricar ellos mismos y de una manera más saludable también para el planeta, ¿no? Y eso es lo que mencionaba este ejemplo, que los cartuchos de tinta en una planta de Tennessee en donde se ordenan por tipo, luego dependiendo del cartucho, los diversos materiales y componentes son separados y son recibidos y ordenados y son reciclados y triturados. Entonces, Ya. ese es el ejemplo que yo tenía, ¿no? De ¿En los dónde cartuchos. es esa empresa?
En Estados Unidos. Ya, ¿y cómo, o sea, cómo recolectan ellos? Ellos mismos se encargan de recolectar, tal vez en los puntos de venta, en las tiendas, o cómo es, cómo aplican la parte de la logística inversa. Ya, ahí mencionaba que era una cadena de abastecimiento integral. Ellos, Ya. lo que hacen es que las personas que tienen estos cartuchos que ya no se van a utilizar, los lleven a la empresa y ahí ellos los pueden recibir. Y de esta manera ellos puedan reutilizarlos. Ya. Ok, entonces ahí sí. ¿Alguien más ya para finalizar? ¿Alguien más un ejemplo? ¿Quién más no ha participado? Galo Yo, Ramírez, ingeniero, creo que no he participado. Franklin, bueno, también. A ver, le voy a dar paso a los dos, Franklin y Galo, y con ellos finalizamos, ¿ya? Bueno, ingeniero, yo tengo dos empresas que usan la logística inversa. La primera es Handex, que produce acero, hierro, perdón. Ellos reciben constantemente camiones de acero ya utilizados, de hierro ya qué sé yo, en construcciones, demoliciones que ya no necesitan o empresas que ya no necesitan hierro, o sea, ya utilizado, oxidado. Ellos lo Ya, reciben otra vez, lo funden y otra vez lo dan al mercado para como acero nuevo sin óxido. ya. Eso es aquí a nivel del Ecuador. Sí, Andex. Ah, ya, permítame, voy a poner a cargar. Siga nomás, sí le estoy escuchando. Ya, y la segunda es lo que es Reisac. Esta empresa es de fabricación de sacos de yute. Eh, tiene, también hace el mismo proceso. Por ejemplo, yo trabajé en un puerto, en el puerto de Fertiza, como operador de cámaras de vigilancia. Entonces, ellos iban constantemente al puerto, a los camiones, a retirar sacos que utilizaba la empresa en sí, Fertiza, por el motivo de venta, de que ellos venden fertilizantes. Pero obviamente habían sacos dañados, deteriorados, o sea, bastante. Entonces ellos lo apilaban en un lugar específico, en un centro de acopio, y permitíamos el ingreso de los carros de esta empresa, de Resac, para que recogieran todos esos sacos, pesaran en báscula, me decían a mí cuánto llevaban, tenía que yo anotar ese un informe y se iban otra vez a la fábrica para el mismo proceso, reutilizar los sacos dañados, descomponerlo, no sé, y bueno, y otra vez fabricar nuevos sacos. Ya, interesante esa parte. Listo. Ya, a ver, y me parece bien que lo traigan también bajo de pronto sus las experiencias que pudieron tener y prácticamente ahí sí en la realidad, la práctica que muchos de ustedes, la práctica o la experiencia que muchos de ustedes pueden haber formado y haber adquirido durante sus jornadas o su parte o etapa laboral. Ya, muy bien. ¿Y con quién más finalizaríamos? ¿Con quién más quedó pendiente? Ramírez Galo. Sí, tenemos también lo que es Apple. Apple Ya. fabrica varios productos como iPhone, MacBook, etcétera, y vende estos productos en sus tiendas de todo el mundo. Apple permite que sus clientes devuelvan su antiguo teléfono Apple cuando quieran actualizar. Ellos toman los teléfonos viejos de los clientes y ofrecen un descuento en el teléfono nuevo. Y toman los teléfonos viejos en sus fábricas y usan las partes de los mismos teléfonos viejos en la fabricación para nuevos. De esta forma no solo obtienen más beneficios, sino que también fabrican productos de forma respetuosa con el medio ambiente. Ya, de pronto tiene el dato de qué componentes o qué partes utilizan, o sea, las vuelven a reutilizar.
ciertas partes pues que tengan vida todavía. No, no, o sea, por eso mi pregunta es esa. ¿Usted tiene el dato de qué partes, o sea, Ah, no, las no, no. vuelven a reutilizar? Porque entiendo, no va a ser todo el celular, o sea, todas las partes del dispositivo, van a ser algunas. O sea, No no tengo sé, esa parte. se me ocurre el display, el procesador, no sé mucho yo de ese tipo de información, pero tal vez, o sea, si tienen el dato, mucho mejor. ¿Ya? Bueno, en todo caso, por ahí queda Mira, esa. utilizan lo que es la parte de utilizan la parte de lo que es la memoria interna en sí, lo que son las resistencias, los microparlantes, el área de lo que es plomo y cobre. Eso es lo que hace la empresa Apple, separa esos ciertos materiales y los vuelven a procesar para elaborar una nueva herramienta, más avanzada o a su vez de las mismas condiciones como el anterior celular. Ah, ya por ahí ya apareció, ya alguien supo esa información. Gracias, Wim. Bien, me parece bien, entonces creo que en esta parte de los ejemplos de la logística inversa, lo que todos han podido investigar y todos tienen ya más orientado el tema de ejemplos de muchas empresas que aplican sus procesos logísticos o tienen dentro de ellos lo que es la logística inversa. Alguien me escribió aquí también al chat, tienda outlet, AutoCAD. Solución objetivo es obtener su rendimiento económico de productos que no pueden ser vendidos. Todas las consisten en comercializar a un precio rebajado artículos que han retornado a ser. Ya, este ejemplo son interesantes. No sé si nos puede explicar Roseli. Roseli fue quien escribió este ejemplo. Dígame, ingeniero, estoy un poco con una garganta molestosa. Ya, el ejemplo que usted me escribió aquí al chat del Zoom. Si nos puede explicar cómo es que funciona, cómo se aplica. Este, es que dice que son es la forma más recurrente Ya, para poder gestionar la logística inversa. La tienda se especializa en equipación de accesorios para motoristas. La compañía ofrece a sus clientes la posibilidad de comprar algunos de los artículos ya eh, reciclables, se puede decir, de forma online a a un precio menor. sí, sí está bien, pero no, no, sí está bien. Lo que me pedía un poco más es el detalle de la explicación. Por ejemplo, nos mencionaba Roseli, muchas empresas para no tener una pérdida total, o sea, porque ya no salió a la venta, salió otro artículo en mejores condiciones, a un mejor precio, otras características, ¿ya? Y para no perder el producto, o sea, hacen algún tipo de pronto de promoción, oferta, incluso algún valor extra o añadido para que, repito, no perder totalmente, ya o al menos recuperar el costo de inversión que tuvieron en ese producto. Entonces, ahí aplican justamente esta parte de la logística inversa para poder, en otros términos, salir de la venta de ese producto. ¿Ya? Es muy interesante porque, repito, son varias estrategias que las empresas como tal buscan o tratan de, de por ahí evadir para llegar, ¿no es cierto?, a la venta como tal del producto. Si no sea al precio que inicialmente estuvo o al precio que se estimaba, sino ya llegar a un punto, incluso repito, de que no perder o al menos recuperar el costo incluso que pudo haber tenido. ¿Ya? Bueno, ya para ir un poco adentrándonos o continuando con el tema que veníamos desarrollando, recuerden que revisamos lo que era la cadena de suministro, ¿sí? ¿Alguien recuerda qué era la cadena de suministro?
¿Qué comprendía la cadena de suministro? ¿No? Bueno, a ver, ¿quién me ayuda con la lectura para irlo revisando entonces? Lo Yo, que ingeniero. corresponde a la cadena de suministro. Lady. Sí, cadena de suministro. La cadena de suministro es la coordinación e integración de todas las actividades asociadas al movimiento de bienes, desde la materia prima hasta el usuario final, para crear una ventaja competitiva sustentable. Esto incluye la administración de sistemas de información, fuentes, programación de la producción, procesamiento de pedidos, dirección del inventario, transporte, almacenamiento y servicio al cliente. Es el canal también, por favor, lo que está abajo. Ya. El canal de movimiento de los materiales a lo largo del proceso industrial desde su origen hasta el consumidor final o cliente. Este movimiento se manifiesta a través de las sucesivas manipulaciones, transformaciones, desplazamientos y almacenajes que sufre el producto desde que es materia prima hasta que llega al cliente final. Ya. A ver, en cuanto entonces a el concepto, definición de cadena de suministro, podemos decir que es mucho más amplio, es mucho más general, nivel macro, que comprende ya no solamente el proceso como tal de entrega hacia el cliente final, sino todo lo previo, todo lo antes. ¿Qué significa entonces lo previo? ¿No es cierto? De que para la fabricación de tal producto, yo necesito de qué materiales, incluso la cantidad, la proporción, materiales que ya pueden ser tratados previamente o materias que recién van a ser tratadas, ¿sí? Es decir, todo lo que yo necesito para la fabricación, primero por suministro para la fabricación y luego para ya la distribución al cliente final, ¿ya? Por eso es que habla justamente de una coordinación y una integración de todas las actividades, de todos los movimientos que incluyen, repito, desde la materia prima o insumos como tal tratados o semitratados hasta que ya llegan al cliente final, ¿sí? Dentro de esto, por eso va a estar el tema de procesamiento de pedidos, es decir, en qué cantidades yo puedo solicitar ciertos insumos o materias primas para poder en lo posterior cubrir con la demanda, ¿no es cierto?, de productos que yo necesito fabricar, ¿ya? Pues esa es una definición, miren, a nivel general. Por acá vamos a ver otras definiciones. Si me ayudan así mismo con la lectura de la cadena de suministro. Yo, ingeniero. Ya, Heidi. Que la cadena de suministro es la entrega al cliente de valor económico por medio de la administración sincronizada del flujo físico de bienes con la información asociada de las fuentes de consumo. Ya. ¿Sigo? La otra. Sí, Ya. sí, sí. La cadena de suministro es el conjunto de empresas eficientemente integradas por los proveedores, fabricantes, distribuidores y vendedores mayoristas o detallistas coordinados, que busca ubicar uno o más productos en las cantidades correctas, en los lugares correctos y en el tiempo preciso, buscando el menor costo de las actividades de valor de los integrantes de la cadena y satisfacer los requerimientos de los consumidores. Ya, a ver, entonces, miren, aquí tenemos dos otras definiciones de lo que entendemos o lo que se hace referencia a la cadena de suministro, que básicamente la definición de la LONDE tiene que ver con una parte asociada a esa entrega de un valor económico. ¿Por qué un valor económico? Porque justamente se le entrega estos insumos, estos materiales, para que él pueda darle ese tratamiento y pueda darle valor a aquello, porque como tal, la materia prima puede tener un valor, pero ya cuando el producto está elaborado, está terminado, llega a tener otro valor, llega a tener otro precio, ¿cierto? Entonces, eso es lo justamente que se le entrega ese valor económico. Al hablar justamente de sincronización, es decir, es de toda una cadena, ¿ya? Porque si algo falta, algo falla en ese proceso
van a haber inconvenientes, como yo les decía, en el caso de la fabricación de computadores. ¿Qué pasa si en la elaboración de computadores falla, por ejemplo, el distribuidor, se me ocurre, de teclados o del cargador? ¿Ya? Yo no voy a poder, así tenga todos los computadores, pero si yo no tengo los cargadores o algún material que se necesita para el cargador, no voy a poder entregar y el producto final. Repito, así yo tenga 1000 computadores, pero si no tiene como tal todos estos insumos, no se va a poder entregar en su totalidad. Por eso es que hablamos de una sincronización, o sea, no puede fallar prácticamente ninguna de las partes que complementan para la elaboración de ese producto. ¿Ya? Entonces, incluso esta es una diferencia que nosotros podemos encontrar de cierta manera con la logística, ¿ya? Porque la logística más se encarga es ya la entrega al cliente, ¿no es cierto? Ya, es decir, producto como tal, posiblemente ya elaborado, tratado, de que llegue al cliente cuando él lo necesite, ¿ya? Pero la cadena de suministro es un poco ya, en otros términos, visto de manera general, o sea, comprende también lo que es la entrega al cliente, pero también comprende qué se necesita antes de la elaboración de ese producto. Entonces ahí aparecen lo que son los pedidos, ¿no es cierto? Tema de fabricantes, distribuidores, también el tema de vendedores, ya, pero incluye también la parte previa. Y eso es lo que de cierta manera, lo caracteriza o lo diferencia, por así decirlo, de la logística. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos, repito, de cadena de suministro, hablamos ya a un nivel o un entorno más general, más completo, ya desde cuándo realizar los pedidos, en qué cantidades, en qué proporciones, cada qué tiempo, ya, para poder elaborar el producto. Es decir, y ahí va a incluir, ¿no es cierto?, de que estos pedidos para la fabricación pueden ser de materias primas que no han tenido ningún tipo de tratamiento, no han tenido ningún tipo de manipulación, es decir, o que prácticamente pongamos la tierra, ¿no? Para el ejemplo el cemento, tal cual como salió de la montaña, así se la trajo y así se la entregó, ¿ya? Que puede ser diferente de que, a ver, esa tierra pasó por un proceso, imagino, de pronto de que pues, que como de unas mallas que se cierne, luego de pronto de un secado, algún tipo de tratamiento. O simplemente, repito, se cogió y ya se fue a la fábrica para que ahí sufra como tal ya su modificación, su tratamiento. ¿Sí? Entonces, desde ahí parte todo el tema de la cadena de suministro, de poder planificar, de poder organizar, sincronizar todos estos insumos materiales que se van a necesitar para la fabricación ya como tal del producto, ¿sí? Y de la entrega de ese producto hacia el cliente, ¿ya? Entonces, dentro de este proceso de la cadena de suministro, aquí en esta imagen, justamente si ustedes miran, ¿cierto? Está el proveedor de materias primas, luego va el proveedor de productos, puede ser terminado, distribuidor, detallista o consumidor, así más o menos el proceso ideal o el proceso general que nosotros podríamos tener, ¿ya? Entonces, dentro de esta cadena logística se pueden definir tres partes que veíamos: la cadena de aprovisionamiento, la cadena interna y la cadena de distribución, que básicamente esta cadena de aprovisionamiento dice que la cual gestiona la materia prima y los componentes o productos semi elaborados que conlleva hacer los pedidos a proveedores, el transporte, almacenaje y el suministro de la fábrica. Es decir, básicamente, ¿no? Gestionar el tema de la materia prima. ¿Cómo, cuánto y posiblemente en qué cantidades yo voy a adquirir o voy a querer esa materia prima? Incluso esta materia prima, ¿de qué distribuidores yo puedo tener? Porque tal vez como empresa no me conviene solamente depender de un distribuidor, es decir, solamente un proveedor que me entregue. Y si, ejemplo, él no tiene, yo simplemente no puedo seguir produciendo, ¿ya?
Por eso también menciona aquí los componentes o productos semi-elaborados, porque puede darse el caso, ¿no es cierto?, de que dentro de la empresa como tal, yo me conviene de pronto ya adquirir estas materias ya que hayan sufrido algún tipo de tratamiento, que ya hayan sido elaboradas o que hayan pasado por un proceso ya de prefabricación o algún tipo de trato de manipulación, ¿ya? Porque si no, ejemplo, hay algunos materiales que requieren de pronto un proceso, pongamos un caso de secado que requiere de 3 a 5 días. Entonces, eso significaría que yo adquiero esa materia prima, hago ese proceso y tengo que esperar un tiempo para poder ya utilizar ese material. Entonces, ya dentro de las empresas lo que menos tienen es tiempo y menos tienen es espacio para poder seguir de pronto albergando ese material. Entonces, mejor conviene ya adquirir un producto o en este caso que ya haya sufrido algún tipo de pretratado como tal o que haya sido ya semi elaborado. ¿Ya? Luego esta cadena interna dice se responsabiliza de gestionar el stock del producto semi elaborado que se halla en curso de fabricación. Es decir, en este sentido, ¿no es cierto? Ya hablamos incluso de un stock o de gestionar como tal un stock de este producto que ya ha sido previamente tal vez elaborado y que ya se encuentra justamente en este proceso de que ya está siendo utilizado para la fabricación de algún producto en específico. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿no es cierto? Ya saber, ejemplo, para yo fabricar, me ocurre, 1000 quintales de cemento, yo necesito tantas proporciones de tantos materiales y si yo dispongo de esa proporción de materiales, ¿no es cierto?, de ese stock, para poder cumplir con ese requerimiento. Y la cadena ya de distribución atiende la demanda de los clientes y el envío de los productos por los canales de distribución. Ya vamos a ver cuáles son los canales de distribución, cómo funciona o qué características tiene cada uno de estos canales de distribución, ¿ya? Pero aquí comprenden, ¿no es cierto?, ya el stock del producto acabado, es decir, lo que yo ya tengo como producto terminado, producto listo, elaborado, ¿ya? Y aquí, obviamente, también entra lo que es el tema del almacenaje, el transporte y la entrega al cliente. ¿Sí? ¿No es cierto? El producto ya terminado va a necesitar que esté ubicado, almacenado en un sitio donde prácticamente quede listo ya para tanto la distribución, es decir, el transporte y la entrega al cliente como tal. ¿Ya? O dónde va a ser su punto de distribución. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los actores de la cadena de suministro? ¿Sí? Dentro de estos principales actores, bueno, aquí posiblemente esto es ya más que todo con el tema de entrega, ¿no es cierto? Aquí vemos algunos estibadores, quienes posiblemente reciben, primero embarcan un tipo de vehículo, luego pasa por un proceso, hasta que por ahí finalmente llegan hacia el cliente o el consumidor final, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son estos actores? Generalmente vamos a tener estos cuatro, ¿ya? El primero dice el proveedor. ¿Qué es el proveedor, entonces? El proveedor nos dice que es la persona o empresa que abastece de algunos artículos necesarios como insumos y materias primas requeridas para la producción de un bien de forma periódica y que deben cumplir con la calidad de producto y entrega oportuna, ¿ya? Y el fabricante nos dice que es la persona o empresa que fabrica productos por medio de una transformación de insumos y materias primas, ¿ya? Entonces, si nosotros quisiéramos mencionar un ejemplo, ya dentro de cualquier ámbito, el producto que ustedes de pronto deseen, ¿cuál será de pronto un ejemplo donde encaje al menos hasta aquí un proveedor y un fabricante? Pongamos el ejemplo, no sé qué ejemplo deseen mencionar. Sí, podemos de pronto mencionar de
digamos, de qué producto se les hace más familiar. No sé si de cemento, el que yo les venía mencionando. ¿Cuál puede ser un proveedor en el caso de, si nosotros hablemos de la elaboración de cemento? ¿Cuál puede ser un proveedor? ¿Quiénes vendrían a ser estos proveedores? Bueno, en este caso un proveedor es una empresa peruana que se utiliza yeso. Ya, uno de los proveedores, ¿no es cierto? El yeso, perfecto. Otra es La arena, La arena, ya. la Bueno, piedra esta que sacan en la listo. cantera, no sé cómo se llama, piedra chispa. gris. Ya, miren, sí han tenido conocimiento. Entonces, ahí tenemos ya el caso de proveedores, ¿no es cierto? Entonces, miren, para la empresa o el fabricante como tal, miren, no solamente necesita de un insumo, de un material para la elaboración de un producto, ¿ya? Van a necesitar de algunos insumos, algunas materias primas para justamente la elaboración de ese producto. Entonces, dentro de ello está justamente el proveedor, es quien da o abastece como tal de estos artículos que son necesarios, ¿no es cierto?, para la producción de este bien. Entonces, estos artículos, como bien lo dicen, pueden ser materias primas, es decir, como les decía, la arena, simplemente de la montaña, del cerro, se cogió, se sacó y se entregó. O puede ser ya otro tipo de, de materias que sufrieron tal vez de algún tipo de modificación, algún tipo de tratado, ¿no es cierto? Ya que fue prácticamente, podríamos decir, semi-elaborado, ¿ya? Y que deben cumplir con ciertos parámetros tanto de calidad y como de entrega, ¿ya? Para que el producto obviamente tenga la misma calidad, ya que posiblemente la tuvo siempre. Y esta forma de entrega, en muchos de los casos, va a ser ya de forma constante, o sea, cada semana o cada día me va a entregar cierta cantidad, por ejemplo, vamos al caso, ¿no? A la semana de arena van a venir 10 volquetas. O cuando, ejemplo, y algunos, bueno, ya viene, ¿no es cierto?, justamente esa programación de acuerdo a la venta o al nivel de ventas, pongamos el caso, ¿no es cierto? Algunos, por ejemplo, el mes de diciembre, digamos que para ellos no es tan bueno, entonces ellos bajan, de ejemplo, tal vez el tema de producción, de 10 volquetas que pedían diariamente o semanalmente, lo bajan posiblemente a 8, a 7, ¿ya? Pero de manera periódica, incluso va a estar un estándar de que siempre van a estar llegando las 10 volquetas, digámoslo, de manera semanal. ¿Ya? Entonces, ahí hablamos de los proveedores, ¿no? Quienes entregan a una persona, o sea, una empresa, quienes abastecen de estos productos que son necesarios para la elaboración justamente de los productos o del bien o del artículo como tal, ¿ya? Y el fabricante, obviamente acá, como dicen, no puede ser una empresa o puede ser una persona quien se encarga de la fábrica de productos, ¿ya? Obviamente de que con la materia prima que tuvimos, darle ese tipo de tratamiento, pasar por un proceso y básicamente darle esa transformación, ¿no? De lo que tenía como materia prima, darle esa transformación, ¿ya? Y tenemos luego el transportista y el distribuidor, ¿sí? Entonces, en el caso del transportista, dice, son los encargados de las operaciones de transporte y que la materia prima o producto terminado llegue al cliente, ¿ya? Entonces, en el mismo ejemplo que les mencionaba, ¿quiénes vendrían a ser en este caso los transportistas o cuáles son ejemplos ahí de los transportistas? Pero en el mismo caso del cemento, ¿quién? La flota, ingeniero, la flota que traslada, distribuye los sacos de cemento. Ya, perfecto.
Pero ¿quién más? ¿Quién más vendría a ser el transportista? Está muy bien. ¿Quién distribuye? Las volquetas, las Ya. bañeras y ¿cómo se llaman los carros que vienen con los tanques ahí, con los que van a distribuir ya el cemento, al menos en otras partes? ¿Los trailers? Sí, pero también, por ejemplo, en el producto preparado, por ejemplo, el de la Holcim, Hércules, y eso tienen otro nombre los Mixer, camiones. mixer. Los mixers, eso, muchas gracias. Exactamente, los mixers también son Ah, parte. entendí. Que llevan el producto como es mezclado. A eso se refiere, ¿cierto? Exacto. Ya, entonces, bien, perfecto. Miren, ahí están varios ejemplos de cavados o mencionados por ustedes. Entonces, el transportista, recuerden que no solamente va a ser el quien entregue, o sea, ya el producto terminado, que hace como tal la distribución, sino también quien se encarga de que las materias primas lleguen a la fábrica. Es decir, ejemplo, y ponía el caso de las bañeras, ¿ya? Eh, los mismos trailers pueden ser volquetas que se encargan de que el producto o la materia prima llegue para hacer sufrir esa modificación en la fábrica. ¿Ya? Y el distribuidor, ya este distribuidor dice que se encarga ya como tal de distribuir el producto en los puntos de venta al consumidor final. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Este, este distribuidor como tal viene a ser quien ya se encarga netamente de que el producto salga a la venta o que llegue, incluso aquí donde menciona el detallista. Si este detallista es básicamente, hablamos de una persona, ¿no? Pero no es en sí una persona como tal, sino ser una empresa como tal, que vende al por menor a través de un punto de venta a los consumidores finales. Es decir, ejemplo, aquí sí ya viene el tema de un supermercado, una tienda, ya en sus diferentes dimensiones, donde ya el cliente como tal adquiere el producto. Entonces aquí podríamos mencionar en el caso del cemento, a ver cuál podría ser un ejemplo, en el caso mismo que revisamos del cemento, el distribuidor, ¿cuál podría ser? En el caso del cemento, ustedes mismos me han venido mencionando. ¿Cuál podría ser un distribuidor en el caso del cemento? El ejemplo. ¿En dónde adquieren el cemento ustedes? Licencia, en licencia. Ya más que licencia, o sea, en las ferreterías, En las ferreterías. ¿no es cierto? Ahí es donde ustedes van a adquirir ya el producto. O sea, ya el transportista se encarga de llegarle allá, justamente, ¿no es cierto? Ya este distribuidor incluso es quien vende como tal al consumidor final. Entonces, ahí hablamos, miren, de los 4